La mente humana es un misterio que todavía no llegamos a conocer en su totalidad. Nuestras emociones, esa respuesta a situaciones que enfrentamos a diario. Vida plena. Bienvenidos al programa que muestra un enfoque diferente de la vida. Una orientación psicológica, una ayuda espiritual. Vida plena. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Vida Plena, programa que se preocupa por su bienestar emocional y espiritual, brindando consejos y despejando dudas en torno a diferentes temas que lo ayudarán a tener una vida feliz, dichosa, una vida plena. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema interesante, importante, que no debe dejar de escuchar. Como padres tenemos la responsabilidad de guiar el crecimiento de nuestros hijos, así como ayudarlos también a descubrir nuevas cosas. Una de ellas es justamente la sexualidad. Si bien es cierto existen aún tabúes en torno a este tema, muchos padres evitan hablar con sus pequeños sobre la sexualidad. Algunos piensan que es lo mejor porque de pronto el niño no está preparado para hablar sobre este tema, pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer sobre todo cuando nuestro pequeño de 4 o de 5 años, 3 años, llevados por la curiosidad que lo caracterizan o que los caracteriza a esa edad, se preguntan de dónde salen los bebés o cómo se hacen los bebés? Hoy, aquí en Vida Plena, vamos a hablar sobre cómo hablar de sexualidad con los hijos. Ese es nuestro tema. Estaremos conversando con el psicólogo Luis Antonio Henderson. Vamos a hablar acerca de esto que es importante. Pero antes vamos a también tocar algo interesante para nosotros. Tenemos algunos datos importantes en nuestro segmento Hablando con el Psicólogo. Vamos a tener la oportunidad de hablar directamente con nuestros profesionales acerca de sus dudas, de consultas, solo llamando a nuestras líneas telefónicas. Ustedes ya conocen el 445-4649, el 9890-13-274, entre otros. Hoy aquí está con nosotros el psicólogo Luis Antonio Henderson de Libera, representa a Libera, sobre cómo hablar de sexualidad con los hijos. Vamos a darle una cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Luis Antonio? Realmente contentos de tenerte aquí en los estudios de Nuevo Tiempo. Muchas gracias, Adán, y gracias a todas las personas que nos están escuchando, especialmente a esas personas que nos escriben constantemente a la página web de Libera para ampliar más las dudas que a veces se quedan en el aire, ya que por más que es un formato amplio de 1 hora, siempre salen más temas en relación a lo que estamos hablando. Sí, efectivamente, justamente en base a ello es que nosotros queremos comenzar con una pregunta muy simple. ¿Por qué hablar con los niños de sexualidad, Luis Antonio? Hablar con los niños de sexualidad es importante porque la sexualidad acompaña al individuo desde el momento que es concebido. Así, el ser humano, primero, hay que diferenciar la sexualidad de lo sexual y lo que es el sexo. Ok, o sea, no es lo mismo entonces. No necesariamente lo mismo, okay. ¿No? La sexualidad es una definición muy amplia que abarca conceptos más genéricos. Claro, aspectos psicológicos, sociales, éticos, religiosos, biológicos, a diferencia del sexo, que involucra más la parte biológica, netamente. Mucho el sexo está dentro de lo que es la sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad, hablamos de interacción. Así, la persona cómo se va a relacionar consigo mismo, con los otros, en cuanto a la búsqueda del placer. Y tomando placer de una manera bastante amplia, tomándolo también como satisfacción personal, amistades saludables, reconocimiento en el trabajo, etc. Entonces, el tema de sexualidad es importante hablar en los niños porque, por ejemplo, cuando un papá enseña a un niño cómo hacer amigo, cómo tratar a tu amigo, cómo acariciar a tu amigo o a tu amiguita, cómo abrazarlos, cómo jugar, ya estamos hablando de sexualidad. Entonces así también enseñamos que una vida sexual involucra mucho más que el acto genital, netamente, sino involucra interacción. Entonces uno ya puede ir enseñando a los pequeñitos en lo que es la sexualidad desde que son bastante chiquitos. Y en relación justamente a esa sexualidad, Luis Antonio, hablar de placer, tú dijiste placer hace unos momentos, hablar de placer, ¿en realidad es algo malo o es algo bueno? En verdad, el ser humano tiene la capacidad de placer, pero también, de nuevo, placer no netamente tiene que ver con la zona genital. Correcto. Sino la satisfacción personal, por ejemplo, por haber hecho un buen trabajo.
la satisfacción por tener buenos amigos, la satisfacción por tener una buena pareja o ser yo un buen padre. Y ya estamos hablando también de sexualidad ahí, ¿no? Entonces, la búsqueda del placer, en verdad, también es la búsqueda de sentirse satisfecho con uno mismo. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, hablamos de esto, de la satisfacción personal. Claro, como que se ha satanizado un poco esa palabra, ¿no? Es que lamentablemente lo sexual se lleva también solamente a lo genital, y ese es el gran problema, porque por eso cuando una persona quiere explicar sobre sexualidad, siente como que estuviera hablando solamente de la zona genital, o solamente de cómo se reproduce, cómo tengo que cuidarme, digamos, métodos anticonceptivos, o cómo nacen los bebés, pero la sexualidad es mucho más amplia. Entonces no hay que errorizarnos por decir sexualidad sana, educación sexual en los jóvenes, pero siempre y cuando se rompa algo que también en muchos centros educativos se da, que es el genitalizar el tema de la sexualidad. Es mucho más amplio. Sí, eso es importante. Igual cuando nosotros conocemos a una persona también le decimos es un placer conocerte, ¿no? Y eso no significa que básicamente vaya ligado a un tema genital. Claro, pero eso ya es sexualidad, pues, porque es interacción. Bueno, ¿cuándo y a qué edad sería un buen momento para comenzar a hablar sobre estos temas con el niño o la niña? Porque algunos padres tienen esa incógnita, ¿no? No saben, a ver, tiene 3 años y me está preguntando esto. O tiene 7 años, o está muy viejo para esto, o está muy joven para lo otro, no saben. Es que, de nuevo, ¿no? Como el término de la sexualidad es muy amplio, nosotros desde que tenemos un niño, desde que acariciamos a nuestro hijo, ¿no? Que es bebito, ya estamos enseñándole sobre sexualidad sana. Estamos hablando de las caricias saludables. Como o el acercamiento al pecho de la mamá. Claro, mismo, ¿no? Estamos hablando ahí de transmitir afecto a través del cuerpo, emociones, sensaciones placenteras, satisfactorias que me hacen sentir reconocido y querido. Entonces ya estoy enseñando una sexualidad sana a mis hijos. Pero como si ponemos a pensar, ¿no? Yo cuando le enseño a mi hijo cómo tener amigos, cómo hablar con un adulto, cómo ser responsable, cuáles son los nombres de sus órganos sexuales, cómo puede dar un abrazo a mamá o a papá, es bueno pelear o no, ya estoy enseñando de sexualidad. Porque, por ejemplo, cómo hacer amigos es la primera base para después, cuando el chico ya sea un adolescente o un adulto joven o un adulto, sepa también cómo tener pareja. ¿Cómo voy a poder yo ser una pareja saludable si no sé tener amigos? Es un escalón más. Es un escalón, pero todo eso enfocado también a la sexualidad. Por lo tanto, los papás tenemos que tener muy presente de que cuando estamos acariciando a nuestros hijos, los abrazamos, hablamos con ellos, les contamos un cuento, les enseñamos a ser amigos, les enseñamos a conversar, les enseñamos a vencer sus miedos, a enfrentar, ya les estamos enseñando sobre sexualidad sana. Ya cuando hay preguntas más específicas, como por ejemplo, ¿cómo nace un bebé? ¿De dónde vengo yo? Uno tiene que ir explicando también en función del conocimiento previo que tiene esta persona. Por ejemplo, yo no le voy a explicar a mi hijo qué es tener una enamorada o un enamorado si antes ellos no saben qué es el concepto de amistad. Los voy a perder totalmente. Por eso vas a ver bastantes chiquitos, Adán, que tienen 5 años y 6 años y dicen, ella es mi enamorada. Y le trata solamente como su amiguita, le agarra de la mano, juegan juntos, son buenos amigos y en ningún momento se ve otro tipo de acercamiento que sí tienen los jóvenes más grandes. Entonces, el tema de sexualidad podemos explicar ya desde que los chiquitos están recién nacidos, ¿no? Con una caricia y un abrazo. ¿Qué puedo hacer? Y esto para los padres que están escuchando el programa, que de pronto puedan sentirse que en medio de la conversación que están sosteniendo con su hijo o hija, se dan cuenta que hay incomodidad de parte de ellos. Primero, gracias a este programa, podemos percatar que el tema sexual no solamente es el tema genital, sino abarca mucho más. Entonces, si yo como papá veo que tengo muchas dificultades para tratar este tema, significa que posiblemente yo tengo muchas taras todavía de información en cuanto a la sexualidad. Posiblemente yo he genitalizado la sexualidad. Y posiblemente yo estoy muy confundido. Y si uno se puede acercar a su propia experiencia con su pareja, con sus amigos, con su trabajo, con satisfacción personal, puede responderse a sí mismo qué tan bien se siente.
Y si no me siento bien, es importante buscar apoyo profesional. ¿Por qué? Porque yo puedo transmitir todo esto a mis hijos. Por ejemplo, Adán, una mamá que le dice a su hijo, ¿sabes qué? En las reuniones compórtate bien, no hables, porque tus tíos te van a criticar, la gente es chismosa. Ese niño se va a cohibir. Digamos que este niño aprende a cohibirse en las reuniones. Después, cuando sea adolescente y va a querer tener una pareja, va a salir a una reunión, va a haber una chica que le gusta y va a sentirse mudo, se va a sentir frustrado. Entonces ya estamos ahí alterando su sexualidad, su interacción con el otro. Entonces estas taras te podemos transmitir a nuestros hijos, porque posiblemente esa mamá también tuvo una mamá que le dijo no hables, ten cuidado, la gente te critica, y esto le hereda a su hijo, y posiblemente ese chico también le hereda a su hijo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo estamos llevando nuestra vida, porque esto va a influenciar mucho en cómo estamos enseñando sobre sexualidad. Porque la base de la sexualidad es la interacción del otro y también yo conmigo mismo. Perfecto, muy bien. Estamos conversando con Luis Antonio Henderson. Él representa a Libera aquí en el programa Vida Plena con el tema cómo hablar de sexualidad con los hijos. Hay más preguntas, Luis Antonio, que nuestros amigos deben estarse realizando en estos instantes. ¿Qué debo decirle a mis hijos y qué debo evitar, ¿no? ¿Qué deben saber los chicos guiándonos de pronto por su edad? Primero, siempre hay que tener en cuenta los conocimientos que tienen los chicos, ¿no? O sea, no hay que ser tan explícitos. No, tampoco, ¿no? Sería un error que un niño de 5 años, ya, yo paso de explicarles qué es un amigo, cómo tener amigos, cómo tratar a mi amigo, y después paso a cómo cuidarte de que no te embaraces o que no te contagies del VIH-Sida. El niño se va a confundir y muchas veces va a estar perdido. También cuidado con el material que se utiliza. Muchas veces los papás, para enseñar, ya hijo, ¿quieres saber cómo se tienen relaciones sexuales? ¿Qué le pone? Una película pornográfica. Y una película pornográfica, así, por eso se le dice actores porno. Ellos fingen placer, fingen que lo pasan bien, pero muchas de estas personas sufren muchas vejaciones o también dolor físico en estos actos que se ven en un material pornográfico. Entonces estaríamos trastornando la mente de los jóvenes. Claro, distorsionando más que nada, ¿no? Claro, porque le damos una idea equivocada de lo que es, digamos, el acto sexual. Y esto se está viendo en Estados Unidos, que por ejemplo la práctica en el sexo anal, el sexo contra natura, se ha vuelto muy común en los jóvenes debido a que como hay un gran acceso al material pornográfico gracias al iPad, las tablets y otros smartphones que uno puede entrar y navegar, entonces los chicos se distorsionan y en sus primeras experiencias sexuales buscan practicar esto, ya que en la película se muestra una mujer que disfruta mucho y segundo a un varón que se siente muy realizado y que somete. Entonces la chica se siente muy mal, el joven también siente que está haciendo lo correcto y sin embargo se está exponiendo a muchas cosas, bastantes enfermedades que pueden suceder justo por las relaciones sexuales contra natura. Y todo esto parte de la desinformación que los jóvenes están expuestos. Entonces los papás tienen que estar con una comunicación constante con los chicos para que así uno puede monitorizar qué saben, qué yo le enseñé y qué le enseñó la calle, qué le enseñó los amigos, qué le enseñó el profesor, qué le enseñó la escuela, qué le enseñó, digamos, nuestra sociedad. Porque si vamos, Adán, a ver a un puesto de periódicos, vamos a ver 10 posiciones sexuales, cómo conquistar a una chica y cosas totalmente tiradas de los cabellos, que el pobre muchacho si ve y dice, wow, pero si lo están escribiendo, lo están publicando, se paga por esto, debe ser información válida. Pero no, es falso. Entonces, si yo papá, yo mamá, no estoy informado en qué es lo que están haciendo o se están informando los chicos, en verdad mis explicaciones no van a llegar a calar, hasta los puedo confundir más. ¿Tú crees que esta puede ser la explicación que encontramos dentro de lo que ocurre en la sociedad? Personas con distorsiones sexuales tan marcadas, llegando incluso a asesinar a mujeres, también a varones, personas totalmente con desviaciones de diferente tipo. ¿Esta puede ser tal vez una de las explicaciones? O un factor, por lo menos. Primero, en estas personas, Adán, lo que vas a ver como base es justo el problema
de la sexualidad primaria, que es problema de interacción. Esta persona que viola, esta persona que tiene actitudes sexuales poco convencionales y que son también muy insatisfactorias para él mismo o ella misma, o también para la pareja, son personas que tienen problemas para interactuar con el otro. Entonces la sexualidad sana se nota en una persona que tiene capacidad de interacción saludable. En estos individuos, por lo general, vemos una historia de vida con un distanciamiento afectivo entre los padres, hogares disfuncionales. Entonces, si vemos estas cosas en común, estamos hablando de que han sido criados por personas que lamentablemente carecían de información o simplemente sus propias taras heredadas por sus familiares o lamentablemente las circunstancias que han ido viviendo. Con esto han formado a estos chicos. Y estos chicos han crecido y al momento de interactuar con el mundo, interactúan con toda esta carga muy negativa. Entonces, estas personas que tienen estos problemas, y si no es un problema en el ámbito sexual, puede ser un problema netamente emocional, netamente laboral, pero todos son problemas de interacción. No me relaciono bien con el jefe, robo, mato, violo. ¿Y dónde queda el otro? ¿Qué consecuencias yo tengo? Me meten a la cárcel, me tratan mal, soy rechazado por el mundo. La gente, soy repulsivo para la gente. Problemas de interacción. Entonces, veamos las bases, ¿no? Lamentablemente, en la sociedad que estamos viviendo es una sociedad de los chicos solitarios. Del papá que está 10, 12 horas fuera de casa. De la mamá que también tiene que trabajar porque lamentablemente todo sube de precio. Y también a veces nos volvemos tan materialistas que preferimos comprar una tele de 50 pulgadas antes de hablar con el chico de 7 años que está más confundido porque no sabe cómo solucionar un problema con su amigo. Bueno, interesante realmente lo que estamos comentando aquí en el programa. Justamente hablando un poco acerca de lo que mencionabas, Luis Antonio. Yo estaba aquí haciéndome algunas preguntas. Si la sexualidad es a veces tan complicada, o nosotros la hacemos tan complicada, ¿cuáles son en todo caso las creencias o preconceptos más frecuentes que desmotivan a los adultos a hablar de estos temas con los niños? La primera es que la sexualidad es solo genital, ¿no? Y no, la sexualidad es muy amplia. Estamos hablando de roles, estamos hablando de religión también, estamos hablando de sociología, psicología, de biología. Entonces no podemos solo genitalizar. Segundo, el craso error es que porque genitalizamos, entonces todo es sucio, todo es cochino. Tercero, es que si yo le enseño sobre sexualidad a mis hijos, van a querer iniciar su actividad sexual o coital, digamos, tener relaciones sexuales de manera más pronta. O si yo le enseño esto a mi hijo, posiblemente va a salir embarazada, o va a causar un embarazo, o va a terminar abortando, o se va a volver un pervertido, o lo voy a confundir más. Y por lo general, lo que están haciendo ahí los padres es hablar de sus propios miedos, de sus propios conceptos de la sexualidad. Entonces, yo hago una invocación también a mis colegas que tenemos nosotros que difundir que la sexualidad es mucho más que el tema genital. Porque si no, simplemente vamos a seguir confundiéndonos cada vez más. Y es curioso porque justo estamos en el siglo del conocimiento. Pero sin embargo, en algo tan básico que es la sexualidad, la gente está más perdida. Y cada vez se están perdiendo más. Entonces, yo exhorto a que las personas reflexionemos y ahondemos más sobre este tema. Efectivamente, yo creo que es importante. Y evadirlo no soluciona nada. Eso es lo que debemos dejar en claro. Evadir el tema no soluciona nada. Tarde o temprano ellos van a recibir información. Si no la reciben de los padres, lo más probable es que la reciban de los amigos. Yo creo que es muy complicado este tema cuando no lo abordamos. Claro, porque el chico se expone a más, ¿no? Un chico que tiene problemas de interacción es un chico que puede tener más en un futuro problemas laborales, problemas con su pareja, problemas para darse a conocer, para recibir un afecto saludable. Porque, por ejemplo, capaz yo tengo que hacer el ridículo para que la gente me quiera. O capaz yo tengo que ser promiscuo o promiscua para recibir amor, pero al final ¿qué recibo? Maltrato, indiferencia, burlas. Porque de una u otra manera, mi falta de conocimiento lo voy a terminar de llenar con algo. Y lo voy a tener que terminar de llenar con algo que posiblemente me cause alguna sensación positiva.
Mira, yo quería solamente terminar este primer bloque con algunas preguntas importantes. Una de ellas es lo que tradicionalmente conocemos como sueños húmedos o mojados. Sueños húmedos. Ya, en el que pues los chicos, generalmente los varoncitos, despiertan con ciertas secreciones y no saben qué ha pasado, ¿no? Entonces, ahí es donde entra a tallar el papá, la mamá o la persona que está a cargo del niño o la niña. Claro, lo genial sería que sea la misma persona del mismo género, ya que el niño o la niña podría valorar como que sí, ya pasó, pues, ¿no? Yo reconozco en mamá o yo reconozco en papá una persona que ya pasó por esto, entonces me está explicando en base a la experiencia. Mantener la calma, mantener la tranquilidad, no como eres un cochino, o que estás viendo en la tele, que estás soñando estas cosas, tú tienes 13 años. No, el ser humano también comienza a fantasear. Y cuando uno duerme, uno a veces no está en control de sus facultades mentales y comienza a liberarse también muchas emociones, muchos pensamientos que están reprimidos cuando uno está consciente. Mas no obstante, que una persona sueñe esto no lo califica como un pervertido o como una persona que está muy hiperexcitada, ¿no? Sino simplemente como un joven que está conociendo el mundo y está tratando simplemente de desarrollarse. Entonces, si nosotros lo satanizamos, va a tener después vergüenza de contarnos, va a tener vergüenza de explicarnos, y también si no nos cuenta, no lo vamos a poder guiar. Entonces, los papás tienen que explicar, tienen que orientar y tienen que clarificar, y especialmente con la consigna de que no es algo malo, es algo que le sucede a todo el mundo en un momento dado, y que, bueno, se puede aprender también del mismo. Claro, y esto a veces se agrava, digo, cuando no se aborda este tema se agrava porque cuando el papá o la mamá son ausentes, es decir, cuando de pronto uno de los dos no está, o cuando los dos no están y es el abuelito o la abuelita o los abuelitos los que los crían, y lo mismo pasa en el caso de las niñas que tienen su primera menstruación a cierta edad. Nadie programa una menstruación, por ejemplo, a los 11 años, ni a los 12, claro, o a los 8, como es el caso de algunas niñas. Entonces, cuando esto ocurre, evidentemente hay pavor, hay miedos, y muchas veces se tiende a esconder este tipo de situaciones cuando no hay la confianza necesaria. Claro, entonces yo creo que antes de hablar de sexualidad con los hijos, los papás tienen que preguntarse lo siguiente: ¿qué gustos tiene mi hijo? Así que le gusta el fútbol, que le gusta a mi hija el vóley, le gusta hablar con su amiga, le gusta este programa, etc. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Por qué son sus amigos? ¿Qué le gusta de sus amigos? ¿Qué curso le gusta en el colegio? ¿Por qué le gusta este curso? ¿Qué plato de comida es su favorito? ¿Qué es lo que le frustra? ¿Cuáles son sus metas actuales? Si yo me puedo responder estas cosas, que son en verdad tan básicas, recién voy a poder tener la idea de qué tanto conozco a mi hijo para poder guiarlo. Porque si no lo conozco, simplemente le voy a estar queriendo cambiar. Y mi hijo simplemente va a sentir rechazo o se va a sentir más confundido. Entonces, conozcamos primero a nuestros hijos antes de entrar a estos temas tan importantes. Bueno, vamos a hacer una pausa y luego vamos a regresar con Luis Antonio Henderson. Él representa a Libera y está aquí en el programa Vida Plena en Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. No se mueva. Ya estamos de regreso, estamos aquí en Vida Plena conversando con Luis Antonio Henderson. Estamos hablando sobre cómo hablar de sexualidad con los hijos. En estos tiempos en el que hay tanta información flotando en las redes sociales, en los periódicos, en la televisión, en todos los medios en general, pues es evidente que se hace necesaria la conducción, la orientación de los padres. Por eso estamos hoy día hablando con el doctor Luis Antonio Henderson. Él es psicólogo y nos ayuda justamente a tomar conciencia de lo importante que es hablar con los jóvenes, con los niños sobre sexualidad. Hemos hablado, por ejemplo, que hablar de sexualidad no significa o no es lo mismo que hablar de sexo. No debemos genitalizar el tema, y yo creo que es importante que nosotros hoy día lo recalquemos en el programa. Luis Antonio, estábamos hablando hace unos instantes acerca de la importancia de hablar con los chicos. Sin embargo, hay que hablar con ellos una sola vez, varias veces. ¿Cuántas veces hay que hablar sobre sexualidad con los hijos?
En verdad, como hablar de sexualidad es un tema muy amplio, recordemos, no genitalizar. Entonces, si yo hablo con mi hijo o con mi hija de cómo resolver problemas con sus amigos, una discusión, un malentendido, también sabernos dejarte influenciar nada más. Ya estoy hablando de sexualidad. Porque, por ejemplo, la parte en la sexualidad que se llama rol de género tiene que ver también mucho con identidad personal. ¿Quién soy yo? ¿Qué me diferencia? ¿Cuáles son mis características? Y si yo me identifico, también puedo darme cuenta que el otro tiene su propia identidad. Entonces yo al enseñar a mi hijo o a mi hija a resolver estas situaciones, ya estoy tocando el tema de sexualidad. Entonces si no estamos genitalizando el tema de sexualidad, nos damos cuenta que todos estos consejos, estas pautas, digamos, cuando hablamos de responsabilidad, cuando hablamos de higiene, estamos tocando el factor biológico de la sexualidad. Entonces, siempre estamos hablando de sexualidad. Pero si vamos a especificar, digamos, el tema ya netamente biológico, digamos, la parte reproductiva o la parte coital, digamos, las relaciones sexuales, es bueno buscar la edad propicia, que es a partir de los 12 a 13 años, que es cuando los chicos tienen mayores cambios y también viene con mayor intensidad lo que es el deseo sexual. Y lamentablemente, querramos o no querramos, los chicos van a estar expuestos al material pornográfico. Nosotros podemos poner 10.000 filtros, pero viene un amigo con su smartphone que bajó un video que le pasó el primo del primo del primo y ya está mi hijo expuesto a la pornografía. Entonces, yo tengo ya que comenzar a explicar lo más básico. Que ese material pornográfico es actuado. Así, las relaciones sexuales no son así. Las relaciones sexuales no llegan a ser este punto. Y entonces mi hijo me puede decir, sí, pues he visto algo raro y que me quedé pensando. Y ahí uno le va clarificando. Entonces le preguntamos si tiene alguna duda más, todo, y en función de lo que nos dice, puede ser que nos diga, no papá, no mamá. Dejamos ahí el tema y seguimos conversando de otras cosas. Y en un momento dado, por la coyuntura ya que uno puede estar viendo un programa de televisión y habla sobre las enfermedades sexuales, ¿no? Y podemos hacer esta pregunta, hijo, y sí, viendo el programa, ¿tú qué sabes de las enfermedades de transmisión sexual? Muchos chicos dicen, bueno, en el colegio me han enseñado esto, ok. Mira, qué interesante. Hijo, ¿tú sabías que, por ejemplo, el condón simplemente es 99% seguro? Mucho, hay un 1% de probabilidad que falle. No, papá. ¿Tú sabías que, por ejemplo, lo que son las ladillas, eso que dicen como los piojitos microscópicos que están en la zona genital, se pueden contagiar más allá del uso del condón? Porque eso tiene que ver con el vello púbico. No, papá. Entonces sí estás más perdido. Te voy a guiar, vamos a conversar. Y ahí uno puede explicar. No, uno hay que buscar los espacios, tampoco presionar los mismos, porque el chico quiere también su propia manera de asimilar las cosas, o puede ser que esté pensando en otros temas como qué película va a ver o qué ropa se va a comprar. Entonces hay que buscar esos momentos, pero estos momentos van a aparecer siempre y cuando yo tenga una buena comunicación y una buena interacción con mi hijo o con mi hija, ¿no? Si no lo tengo, no me voy a dar cuenta cuando se presente este espacio. Tenemos algunos casos, Luis Antonio, que han llegado aquí a través de las redes sociales. Me gustaría compartirlos. Hola, me llamo Alejandra. Mi hijo tiene 8 años. Sus compañeros el año pasado ya hablaban sobre temas de sexo, sexualidad y un sinfín de cosas relacionadas a este tema. En repetidas ocasiones, dice ella, lo he escuchado reírse de algunos de estos conceptos. Hasta que estuvimos solos, los volvió a mencionar. Entonces le pregunté si sabía lo que significaban. Entonces le enseñé algunos dibujos de órganos reproductores humanos y le expliqué la biología del tema, así como también los conceptos de amor, matrimonio y decisiones de unirse. Pienso que tal vez no fue muy acertado de mi parte, puesto que tiene poca edad, 8 años, pero creo que si él estaba dispuesto a insultar a personas con algunos de estos términos, por lo menos debía saber lo que significaban. Temo que al haberle explicado, pues lo haya perjudicado en el futuro. ¿Qué opina usted, doctor? ¿Qué hago? En vez, gracias Alejandra por escribirnos. En verdad no necesariamente puede ser algo perjudicial, ¿no?
siempre y cuando nosotros, como estamos hablando acá, nunca perdamos la comunicación con los chicos. De vez en cuando ir viendo qué otra información está obteniendo, porque acá está de nuevo la situación, Adán, ¿no? Que cada vez los chicos a edades más tempranas están más expuestos a lo que es así información errónea en cuanto a la sexualidad. Y también al volverse broma, es como reírte de la pierna, pues, ¿no? Ujú. En vez de reírte de que, oye, cabeza de pene, como algunos, ¿no? Vamos a usar las palabras tal cual. Se vuelve un chiste. Pero nadie dice, oye, cabeza de mano, pues, ¿no? Cabeza de pie. Claro. Porque justo el pene, que es un órgano genital, tiene que volverse objeto de burla. Entonces, cuando nosotros le explicamos bien a los chicos se pueden dar cuenta que es un absurdo. Y, por ejemplo, hay algunos colegios donde les enseñan a los chiquitos a hablar ya las cosas con propiedad y educación. Y tú ves a un niñito de 5 años que dice, oh, me golpeé el pene, dice, ¿no? No del pipí, ni ay, qué vergüenza, mamá, te voy a hablar en el oído. Sino lo dice porque es algo que le duele y de una u otra manera ese tipo de comunicación ayuda a prevenir el satanizar estos órganos y después tomarlos como objetos de burla, objetos de vergüenza. Pero también hay que tomar en consideración la edad del niño, 8 años, entonces que uno le haya explicado sobre los órganos genitales y algunos términos, no estaría mal, pero siempre hay que monitorizar qué otra información está teniendo, porque posiblemente esa información le va a confundir más la que está recibiendo en el colegio. Entonces, volver a repreguntar de vez en cuando, hijito, que he escuchado que se están burlando y no de esto, ¿por qué se burlan si yo te expliqué y no es un objeto de burla? Tú te burlas del dedo, por ejemplo, te burlas de la nariz, te burlas del pómulo, no, es parte más del cuerpo. Y como una parte más del cuerpo, también merece el mismo respeto que toda la zona. Pero hay que ir siempre monitorizando, no hay que quedarnos con que ya dimos la información, ya el chico tiene que ser un experto y ya tiene que haber madurado. No, nosotros tenemos que observar qué están haciendo los chicos y qué otra información les están recibiendo. Quería hablar un poco también, Luis Antonio, de la información errónea. Uh-huh. Muchas veces se da información errónea, es decir, a ver, esto se llama pajarito, ¿no? A ver, cuidado, pipilín. Cuidado con el pipilín o en todo caso tu cosita, ¿no? Entonces llega a una edad en la que ellos, no sé, manifiestan que, oh, me golpeé mi pajarito, y entonces los demás se van a burlar. Claro. O sea, hay una distorsión, hay una información totalmente errada en este caso. ¿Es correcto esto? No es adecuado, porque por algo las cosas tienen su nombre, ¿no? Y a la vez nosotros al poner pajarito, coquito, huequito y mil nombrecitos que se le pueden poner, primero estamos suavizando la cosa. Y entonces, si el papá o la mamá quieren suavizar el asunto de la cosa, es para preguntarse por qué tengo que suavizar algo que es normal. ¿O acaso yo estoy diciendo a mi antebrazo, no sé, la reglita con carne? No le digo la botella, no, le digo antebrazo porque ese es su nombre. Y así también nos podemos entender y no hay ningún problema. Entonces también, cuando nosotros suavizamos es porque nosotros estamos percibiendo como algo desagradable, como algo malo. Entonces nosotros no podemos transmitir esto a los chicos, porque si no, van a tener después muchas dificultades en el área sexual, pero enfocado al tema genital. Puede ser que tenga una erección. ¡Wow! Soy un pervertido, soy sucio. No, hay una edad donde las hormonas están tan alteradas que el pene se vuelve hipersensible. Entonces el menor roce con la ropa, por más que no haya un estímulo, digamos una chica o algo que puede parecer de contenido erótico, el pene va a tener una erección, pero esto no significa que es una persona sucia, simplemente es parte de ir creciendo. Es como que en un momento dado las axilas pueden oler más de la cuenta que lo que normalmente un adulto olería, ¿no? Es parte de las hormonas. Entonces no tenemos que poner como que sucio o como que una erección simboliza que eres un pervertido, sino también son cosas que el cuerpo necesita tener para ir desarrollándose hasta alcanzar la madurez. Ok, tenemos otro caso aquí. Me llamo Víctor, dice, tengo una hija de 6 años y últimamente ha estado inquieta por temas relacionados a la sexualidad. Esto debido a que su primo, mayor que ella, vino a casa hace poco tiempo y hablaba de esos temas sin ningún problema.
Lo que lamento ahora es que pues yo no soy de hablar tanto de sexualidad con mis hijos y me preocupa que se enteren por otra parte. Su madre falleció hace unos años y sé que ella hubiera solucionado muy bien este problema, pero ahora que estoy solo y no sé qué hacer. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Víctor, gracias también por escribirnos. Sí es importante hablar del tema de sexualidad, ya que nuestros hijos también están expuestos a través de esta información. Por ejemplo, ¿no? Digamos que nuestros hijos reciben esta información de que sí o sí uno tiene que iniciarse en su actividad sexual de una manera temprana. O que es normal que un extraño venga y te tope, te acaricie y te tope, digamos, las zonas genitales. Entonces, hay veces que se puede tener este tipo de información, ya sea porque lo vimos en la televisión, ya sea porque alguien lo comentó. Y si mi hijo o mi hija no tiene una guía, va a estar expuesto a que le sucede este tipo de cosas y se puede sentir muy confundido o muy confundida. Entonces, para evitar este tipo de situaciones y también un desarrollo adecuado, es bueno tocar el tema sobre la sexualidad. Y en este caso muy puntual es un poco recopilar información que te contó tu primo, ¿no? Y que yo espero que también sea un primito de 8 a 10 años. Porque si es un primo mayor, mucho ojo, tampoco quiero acusar a un menor, pero hay que tener mucho cuidado de jóvenes que están tocando temas sexuales muy abiertamente con menores de edad o personas mucho menores que ellos, porque esto sí es un factor de riesgo. Ya, porque estamos hablando de jóvenes que ya tienen una información muy distorsionada y hasta pueden estar muy hipersexualizados. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, recopilando la información de lo que he escuchado, nosotros podemos clarificar, ¿no? Con lo justo y necesario. Y cuando hagamos la repregunta, ¿tienes alguna duda más? Trata de solventar también con lo justo y necesario. No hay que ponernos molestos si nos dice una pregunta tal vez un poco muy avanzada para su edad. Simplemente explicar las cosas en términos que se puedan entender. Por ejemplo, si el chico comenzó a hablar de que la gente se tiene que masturbar mirando la televisión, entonces decir, no, eso no es algo cierto, es una broma que es parte de la inmadurez de tu primo, que no reconoce bien, porque parece que no le han explicado cómo se tienen que llevar estos temas. Claro, ahí es donde entra a tallar lo valioso de la información por parte de los padres, ¿no? Claro, porque también acá el papá está hablando no solamente del tema de la sexualidad, sino está hablando de sus dificultades para comunicarse con sus hijos. Por eso también, ¿no?, en su escritura menciona el hecho de que ya no está la mamá presente. Entonces, yo creo que acá, Víctor, sería bueno que analices también no solamente el tema sexual, sino en qué otras áreas te cuesta hablar con tus hijos, de sus sentimientos, de sus objetivos, de sus tristezas. ¿Para qué? Para que aprendas y te esfuerces en mejorar esto, ya que tus hijos necesitan de ti porque tú eres la guía principal, ya que no está la mamá. Y si te cuesta hacerlo, busca ayuda, busca apoyo, porque sí hay maneras de que tú aprendas a llevar esta situación. Bien, estamos conversando con el doctor Luis Antonio Henderson, hablando sobre cómo hablar de sexualidad con los hijos. Un tema realmente interesante. Señora, hoy hemos querido tocar este tema, señor, amigo, hemos querido tocar este tema porque consideramos que es importante. Todos tenemos la responsabilidad en algún momento de criar a un hijo, a un familiar, de pronto a un niño. Entonces es importante que nosotros tengamos bien puestas las herramientas y sobre todo tengamos la posibilidad de dar información adecuada en el momento adecuado a los chicos. Tengo un caso aquí, soy Joana, dice, tengo mi pequeño de 4 años, mi situación es la siguiente. Hace unas semanas he notado que mi pequeño siente curiosidad por saber que él es diferente a las niñas. Personalmente me desagrada que haga esas preguntas y trato de evadir cuando me preguntan algunas cosas. Tengo temor de que quiera saber más. De repente lo estoy haciendo o le estoy haciendo un daño, no sé, pero no me siento preparada para poder responder a las inquietudes de mi hijo y no quiero ni saber qué será cuando tenga más años. ¿Qué puedo hacer? También hay que agradecer a Joana porque no es algo que le gusta conversar, pero sin embargo está haciendo el esfuerzo por su hijo de tocar este tema. A ver, Joana, yo creo que es una excelente oportunidad
también para que le ayudes a tu hijo a identificarse, porque lo que está haciendo acá el niño, a preguntar la diferencia entre niños y niñas, es también son uno de los primeros pasos de la identificación. Ya, yo soy hijo de esta persona. Ya, yo tengo hermanos. Ya, yo vivo acá. Ya, yo soy un niño. Ya, ¿pero qué es un niño? Por ejemplo, si yo puedo tener claro, ser hijo de esta señora significa que ella es mi mamá y la otra no. Ya, ese concepto lo tengo claro. Pero ya, ¿qué es un niño? Porque la niña usa polo, puede usar short también. Ya tiene el cabello más largo, pero mi amigo también tiene el cabello así. ¿Pero qué es un niño? Entonces ahí podemos explicarle cosas también muy básicas, ¿no? Como que las niñas, por ejemplo, pueden tener un órgano genital diferente. ¿Y por qué es esto? Porque, bueno, Dios nos constituyó de esta manera. Y el niño a veces con esa explicación es suficiente. También puede decir que las niñas tienden, no todas, a ser un poco más sensibles. Pueden ser a veces un poco más delicadas con algunos juegos. Pero también no todas, hay que aprender a no generalizar. Y también las cosas del niño, ¿no? Los niños a veces pueden tener un poco más de fuerza que las niñas, así que hay que tener cuidado de no ser muy brusco con ellas. Los niños también a veces tienen más tendencia para el deporte que las mismas niñas. A veces los niños pueden tener más hambre, por ejemplo. Sí, estamos hablando de cosas muy básicas que el niño puede entender más por la edad que está teniendo. Pero no le voy a explicar que en un momento dado el niño y la niña pueden, ya cuando sean adultos, pueden tener intimidad sexual. No, porque el niño no necesita tal vez saber esto en esta ocasión. Pero sí estas diferencias bien primarias. Entonces ya estamos hablando de sexualidad y también estamos explicando lo que es el rol de género, ¿no? El rol que él tiene que ir asimilando como niño. Porque así también él va estructurando cómo él quiere desenvolverse en su vida adulta. Perfecto. Ahora, Luis Antonio, hemos hablado hace unos momentos un poquito acerca de por ejemplo, los sueños húmedos que hay en algunos varoncitos. Las chicas, las niñas, también pasan por algo similar. ¿Hay algún tipo, diríamos, de placer que pueda provocarse en ese proceso en el que ellas se encuentran de crecimiento? Sí, también, pero solo que a diferencia del varón, digamos, el grado de intensidad en los jóvenes, en los varones adolescentes, es mayor que en el de las mujeres. Tiene que ver también con un tema hormonal. Pero sin embargo, acá también viene la otra parte, ¿no? Digamos, la mujer también como objeto de su propio placer y también de su búsqueda de satisfacción. Que muchos años, lamentablemente, las sociedades no han tomado en cuenta esta situación. Y entonces vemos personas frustradas, no solamente a nivel netamente genital, sino también a nivel de interacción, ¿no? Por ejemplo, la satisfacción, como estamos hablando, es un término muy amplio, pero también tiene que hablar con trabajo. ¿Cuántas personas vemos que son amas de casa y son administradoras, gerentes de marketing, comunicadoras, diseñadoras, frustradas, que siempre dicen, wow, yo hubiera querido tener esto, yo hubiera querido hacer esto? Vemos también personas sin amigas, sin amigos. Yo hubiera querido tener amigos. Estamos hablando entonces que la mujer también tiene necesidades de realizarse, de estar satisfecha consigo misma. Entonces, si hablamos en un tema genital, sí, también tienen deseos, también hay placer y también hay formas como lo canalizan, que por momentos puede ser similar al varón y también por momentos puede ser totalmente diferente. Porque digamos, en la mujer, el tema de la libido se enciende más con, digamos, la fantasía, con el contenido de palabras. Por eso, digamos, en el adulto, en algunas mujeres está la lectura erótica. Por lo general, las mayores compradoras son mujeres, no son hombres. En vez el hombre es más visual. Por eso en estos sueños húmedos, los sueños son al final imágenes. Y este fenómeno se ve más en varones que en jovencitas. Pero sí se puede ver en jovencitas. Pero en jovencitas, ¿cómo sería? Digamos, en un adolescente varón sería prácticamente la actividad sexual imaginada. En una jovencita sería que está saliendo con un chico que le gusta y se abrazan y se besan y posiblemente ahí acaba todo. Porque también, si hablamos, digamos, de cómo responde la zona genital entre el hombre y la mujer, es totalmente diferente.
Por ejemplo, en el hombre viene la erección y después de la estimulación viene la secreción. En vez de en la mujer, el primer paso que muestra o que la mujer siente que está excitada es el aumento de la humedad en la vagina. Así, ese paso de erección y después secreción no hay, es como que viene la sensación de estarse mojando. Entonces acá vemos las dos respuestas diferentes que pueden ver. Entonces sí, la mujer es también un ser sexual, un ser también que tiene deseos y un ser que tiene sus propios fenómenos a nivel de excitación imaginaria. Perfecto, estamos poco a poco llegando al final del programa Vida Plena. Hay una sociedad, diríamos, con información bastante distorsionada a través de los medios de comunicación, pero también hay una sociedad muchas veces que ha puesto cercos, es decir, ciertas denominaciones religiosas consideran que hablar de la sexualidad es algo de lo cual no se debe hablar, y entonces se comienza a distorsionar también esta situación. ¿Tú crees, Luis Antonio, que por ejemplo, pensando en algunas denominaciones religiosas que ven esto como un tabú, debería ser así? ¿Qué podríamos hacer frente a esta situación? Lamentablemente, digamos, algunas situaciones culturales, ¿no? Estamos incluyendo acá la religión, la sociedad misma, los valores, pueden hacer que desarrollemos seres humanos fragmentados. Digamos, ya trabaja, estudia, tenga una religión, pero tu vida sexual no sirve. Es algo sucio, es turbio, ¿sí? Bloquéalo. Entonces, como de nuevo, tocando que la sexualidad tiene que ver un tema muy amplio, que está presente en toda la vida del individuo, estaríamos bloqueando esta posibilidad de un desarrollo sano. Crecerían personas frustradas, personas tristes y muy predispuestas a enfermedades mentales. Entonces, el ser humano ha venido a desarrollarse en plenitud. No ha venido a ser roto, no ha venido a ser partido. Entonces, cuando notemos eso, que algo nos está dividiendo en nuestra capacidad de expandirnos como persona, ya puede ser una religión, puede ser un valor, puede ser también un código ético así muy, muy duro y muy rígido. Entonces también hay que regresar a nosotros mismos, porque el ser humano comparte cosas en común, pero también es un ser individual. Entonces mi realización personal no va a ser igual que la del otro. Entonces el hecho que existan prefijos de cómo tengo que vivir posiblemente nos puede confundir más de aprender a vivir, como dice el programa, una vida plena. Efectivamente, yo creo que tocar esos temas aquí en la radio nos van a ayudar muchísimo, sobre todo a las amas de casa. Ahora estoy pensando, Luis Antonio, en aquellas personas que tienen la responsabilidad de criar hijos de pronto de un hermano, de una hermana, o sencillamente son los abuelos los que están criando. Ellos también pueden asumir este rol tan importante de informar, de ayudar, de hablar acerca de la sexualidad. Sí, también. Y yo he conocido a bastantes abuelitos, Adán, que ellos mismos me decían, ¿no? Wow, doctor, yo no, en mis tiempos esto era tabú. Y yo me sentía mal en mis tiempos porque yo veía que era algo normal. Y entonces eso yo estoy transmitiendo a mis nietos, que lamentablemente porque los papás han fallecido o por motivos de trabajo no pueden ser criados por ellos. Pero yo estoy tratando de dar lo mejor de mí. Y vemos este progreso, este desarrollo. Entonces sí hay abuelitos, hay abuelitas que han aprendido, ¿no? Que por sí mismos han tratado de despertar un poco más esto de que la sexualidad es más amplio que solamente lo genital. Pero también hay personas que pueden ser muy rígidas. Entonces a esas personas busquen apoyo, busquen ayuda para poder entender más todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Y nosotros, los profesionales, tenemos que estar muy bien informados, muy bien capacitados para recibir a estas personas y orientarlos. Bien, Luis Antonio, nosotros estamos ya agradecidos sinceramente por tu participación. Cuéntanos un poco acerca de Libera, porque Libera realiza una labor extraordinaria que pues ayuda muchísimo en estos temas a nuestra sociedad. Bueno, los consultorios Libera están acá en Miraflores. Tenemos profesionales en psicología, que hacen también psicoterapia, evaluaciones, en psiquiatría y también en nutrición.
¿no? El equipo lo que busca siempre trata es mantener el trato humano, que lamentablemente se está perdiendo en el área de salud mental. Entonces nosotros invitamos a las personas que deseen contactarse con nosotros. Pueden llamarnos al 242-3590 o visitar nuestra página web, que es www.libera.p. Ahí pueden escribirnos y con mucho gusto vamos a tratar de responder sus preguntas, que a veces quedan acá en el aire, y muchas veces contestando podemos ayudar a una persona que va a informar a otra persona, y es una cadena hermosa que puede ayudar a muchas personas. A propósito de estar llegando a diferentes lugares, ciudades de nuestro país y también del extranjero a través de nuestra web, pues un gran saludo para todos aquellos amigos que nos sintonizan a lo largo de todo el territorio nacional y fuera de nuestras fronteras también, Luis Antonio. Sí, excelente, porque Adán, gracias a la apertura que nos están dando en la radio, tenemos muchos mails de felicitaciones y agradecimiento por el buen trabajo que hace aquí la producción, porque en verdad programas como estos se necesitan. Gracias, Luis Antonio. Nosotros vamos a encontrarnos en una próxima oportunidad, siempre tocando temas importantes aquí en Vida Plena. Gracias, Luis Antonio. Muchas gracias por la invitación. Vamos ahora con nuestro último segmento en el programa. No se muevan. Ya estamos en nuestro segmento Tesoros de Vida. Mi amigo, Dios nos ha encomendado la hermosa tarea de cuidar de sus pequeños tesoros. Estos son los niños, nuestros hijos. Guiémoslos con sabiduría hasta que sean lo suficientemente grandes para valerse por ellos mismos. Evitemos hablar ciertos temas con ellos, que encuentren justamente en nosotros un refugio, que logren confianza plena en sus padres. Por eso debemos pedir a Dios sabiduría, aquella que necesitamos para hacer de ellos personas grandes y correctas. Querido amigo, disfruta de este día, confía siempre en Dios, Él está presente en cada momento de nuestra existencia. Hay que confiar en el Señor, dejarnos guiar sobre todo en ese camino con nuestra familia, con nuestros hijos. Hay una gran responsabilidad que debemos tomar en cuenta al momento de criar a los hijos. Sean varones, sean señoritas, sean niñas, hay que cuidarlos y sobre todo mantenerlos alerta, con información exacta, precisa sobre sexualidad. Recordemos lo que dijo el doctor Luis Antonio hoy día en el programa: no hay que genitalizar el tema, es más bien un asunto que pasa por algo totalmente correcto, totalmente transparente, claro. Hay que ser claros con ellos y obviamente pues en el momento adecuado también. Gracias, hasta nuestro próximo programa aquí en Vida Plena y en Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Hoy te conoces un poco más que ayer. Nuestra mente y nuestro corazón encierran una belleza que todavía no acabamos de descubrir. Vida plena. Porque todos tenemos derecho a alcanzar la plenitud de nuestra mente y corazón. Vida plena. Hasta nuestro próximo programa.